Voy a leer Juan, capítulo 9, el versículo 1. Juan 9, 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Óigalo de nuevo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. El significado de la palabra Siloé es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Oremos. Padre, en este momento, Señor, te pido que bendigas el tiempo que tenemos y que tú alcances, Señor, a los que deben de escuchar tu palabra por este medio. A esa pareja que está luchando con su llamado, su vida, su matrimonio, a ese joven que se encuentra retirado de ti, a los demás, Señor, que tú conoces cada uno de nosotros, nuestra necesidad. Enséñanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hay sanidades en la Biblia. La mayoría de las sanidades que Cristo hizo fueron instantáneas. El Señor, en toda su misericordia, estaba haciendo algo, porque el pueblo estaba entendiendo que Cristo era un sanador. El poder sempiterno de Dios manifestado en Emmanuel, Dios con nosotros. Y en este caso Él trae sanidad a este hombre, pero lo hace de una manera que va a ser ofensiva para el establecimiento religioso de su día y también va a ser un poco no tan fácil de entender. En vez de sanarlo inmediatamente, de poner su mano o de decir la palabra como en otras de las ocasiones bíblicas, en vez de hacerlo de esa manera, lo que hizo fue escupir en la tierra y hacer lodo. Y con el lodo untó en los ojos de aquel ciego. Él todavía está ciego, pero usa el Señor un proceso con ese lodo. Y la orden que le da es: ve al estanque de Siloé y lávate ahí. Cristo estaba haciendo algo que traía una lección en sí misma. Varias cosas puede uno aprender de todo eso. Pero algo importante, lo que queremos recalcar hoy, es el poder de lo que estaba haciendo en cuanto a lo que tiene que ver contigo y conmigo hoy. Cuando le echó el lodo en los ojos y le dijo que fuera al estanque de Siloé, había algo que estaba enseñando el Señor, y era esto. Una de las cosas era esta. Dice la Biblia, Juan nos da de qué se trata, dice el estanque de Siloé, y nos dice: préstenle atención porque significa el estanque del enviado. Primeramente, el Señor nos está enseñando algo acerca de sí mismo. En los pasajes que leímos dice esto. Le hacen una pregunta y dice en el versículo 4 del capítulo 9 de Juan: me es necesario hacer las cosas del que me envió. O sea, no vine aquí nada más. Yo soy el Siloé. Dios me envió a hacer esto. Y le dice a ese hombre: ve ahí y lávate en el estanque de Siloé para que puedas tú ser cambiado, para que puedas ver, tener visión. El enviado. Cristo, el Rey de Reyes, que se sienta en el trono. Cristo, el que nos conoce. Cristo, el que nos mueve, es el enviado del Padre.
Pero hay otra lección en el estanque de Siloé. Otra lección. Primero, que Dios toca a ese ciego. Ya viene tocado con Dios, ya viene untado con la saliva del Señor. ¿Por qué tiene que ver con su saliva? Su palabra. Porque es a través de la boca de Jesús que viene su palabra. ¿Por qué el lodo? Hablando de aquello que tiene que ver con la tierra y la mezcla de su palabra y la vida diaria, está tocando a ese hombre. No está sanado todavía, pero ya trae el toque de Jesús. Ya algo lo ha tocado, ya algo ha redarguido, ya anda pegado por las cosas de Dios. Y lo mandan al estanque de Siloé. ¿Por qué? Porque en el estanque de Siloé se va a encontrar al enviado. Le digo algo interesante. La palabra, si alguien dijera misionero en aquel tiempo, hubiera sido Siloé, los enviados, porque eso es lo que significa. Si alguien, es más, es la palabra apóstol. La palabra Siloé es la palabra apóstol. Alguien que ha sido enviado por el Señor de tal manera que el mismo Señor le muestra su grandeza. Y le está enseñando el Señor que algo poderoso está pasando con ellos. Óiganlo de nuevo. Lo que significa la palabra Siloé y de dónde viene esa palabra. Es una palabra poderosísima. Porque es Siloam. Y cuando vas para atrás te vas a dar cuenta que encuentra la palabra, que de donde sacamos la palabra apóstol. El enviado. O sea, Dios ha enviado a gente a través de la tierra. Dios ha enviado a pastores, a misioneros, a diáconos, ancianos, maestros, evangelistas. Somos enviados a través de la tierra para poder ser ese ejemplo. Hay gente en el mundo que ha sido tocada ya por Dios, que están ciegos todavía, pero ya vienen golpeados y tocados por Dios. La tierra y la saliva del Señor han tocado sus vidas, o sea, la palabra de Dios, y aquello que está tocando sus vidas, y andan buscando y no saben qué buscan. Y Dios te ha enviado a ti y a mí para que seamos ese lugar, ese estanque de Siloé, porque el estanque de Siloé representa a los que son enviados. Hay unos que van a ser tocados por el Señor y inmediatamente van a venir a Cristo. Oyen una palabra en una cruzada y son cambiados. Oyen una palabra en un sermón y son transformados. Y Dios los toca y se acabó. Pero hay otros que han sido tocados como este ciego. Y Dios te los manda a ti y tú tienes que ser el Siloé para ellos. Que el agua que está en tu estanque, que representa la palabra de nuevo, pueda ser lo que limpia los ojos de ellos. Tú eres el Siloé para tu familia. Hay familiares que tú tienes que no se han encontrado con el Señor, o que andan débiles en el Señor, o que andan caídos del Señor. Y el Señor los va a tocar, los va a retar, pero te los va a mandar a ti, va a decir: ve al estanque de Siloé. Ve a dónde está tu primo, tu hermano, tu mamá, tu hijo. Ellos conocen al Señor. Y cuando llegan a tocar a tu puerta, o cuando se sientan a tu mesa, o cuando estás platicando con ellos en el trabajo, Dios te los ha puesto ahí porque tú eres el estanque de Siloé para ellos. Dios te ha enviado a ese trabajo. Dios te ha enviado a esa iglesia. Dios te ha enviado a esa familia. Dios te ha enviado a esa generación. Dios te ha puesto en ese vecindario. Dios te puso en ese apartamento, porque ese vecino, esa vecina que está suicida, está buscando desesperadamente cómo quitarse el problema, cómo encontrar una respuesta, y el Señor los va a guiar a tu presencia, y tú tienes que ser el estanque de Siloé, el que ha sido enviado para ese momento, a esa hora, para poder producir aquello. No, ellos son tocados por Dios y la sanidad viene por Dios, pero lo que Dios estaba enseñando es: Él te ha mandado
para que seas el conducto de dar la palabra, de ser el agua que quita ese deseo de suicidio, porque Dios te dio vida y vida en abundante y quieres compartirla. Hay tiempo en el cual hay una necesidad desesperada, alguien que no sabe cómo salir adelante financieramente, alguien que está problemado porque no sabe qué hacer, y Dios te los manda a tu puerta. Dice: te mandé algunos porque tú eres el estanque de Siloé. Así como yo fui enviado a esta tierra para transformar, para dar, para cambiar y para abrir los ojos de los ciegos espirituales, tú has sido mandado a las circunstancias y situaciones en las que estás. Mira, hermano, hermana, tal vez tengas una familia terrible, gente que lucha, que pelea, que no te han servido de mucho, pero hay una razón por la que estás ahí. Hay una razón por la que naciste ahí. Tú eres el estanque de Siloé. Ciegos están, pero Dios los va a tocar. Los va a tocar en alguna esquina. Los va a tocar a través de alguna enfermedad. Los va a tocar a través de algún fracaso. Y a las 2 de la mañana te van a hacer una llamada desde la cárcel. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando el estanque de Siloé. Están buscando al enviado del Señor. Tú eres el enviado. Tú eres el que tiene que responder. Ten palabra en tu corazón y espera tu oportunidad. Ten un corazón lleno del Señor y el Señor va a poner las circunstancias y los lugares donde la palabra puede ser dada. Cuando tú eres un ejemplo en cuanto a Dios, no perfecto porque nadie lo es, pero un ejemplo en la vida del Señor, la gente va a comenzar a buscar ese estanque. Por eso el Señor dice: ve y lávate en el estanque de Siloé, porque yo fui enviado y aquí estoy contigo, pero también estoy enviando a muchos a que estén en las diferentes circunstancias de la vida para poder ser tocados. Déjame darte un ejemplo bíblico. Un hombre que no conocemos su nombre, pero un etíope, un eunuco muy importante en Etiopía. Había sentido el toque del Señor. El lodo del Señor había tocado sus ojos espirituales. Y se fue a Jerusalén buscando respuesta. Y no la encontró, pero estaba deseando. Y arrancó y se subió en su carroza y venía en el camino. Allá estaba un hombre llamado Felipe, un evangelista en Samaria. Y el Señor lo tocó y lo llevó al desierto. Y se encontraron, no por casualidad, sino porque así lo ordenó el Señor. Se encontraron en el camino y al final de ese encuentro, ese hombre le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe lo bautiza. Él ha aceptado a Cristo. Saben, la primera vez que estuve yo en Etiopía, hace muchos años, me acuerdo haber visto algunas iglesias y les pregunté en lugares remotos: ¿de dónde tienen ustedes tantas iglesias aquí? Y me dijeron: ¿sabes qué? Hay un hombre etíope en la Biblia. Él fue a aceptar a Cristo allá hasta Jerusalén y trajo el evangelio a este lugar. Una nación entera, porque Felipe fue el estanque de Siloé para ese hombre. No fue él el que puso la marca, no fue él el que puso el lodo. Ellos ya venía, ese etíope ya venía buscando, ya venía tocado y había sido guiado, pero fue guiado hasta donde estaba Felipe, para que Felipe fuera el estanque de Siloé para él. Responde, generación del Señor. Responde, hombre o mujer de Dios. Responde, joven, allí en esa universidad donde estás, luchando, batallando y escuchando todo tipo de ideas en contra de Dios. Si Dios te ha puesto ahí, responde, porque muchos de esos jóvenes cuyo intelecto está siendo atrapado por el ateísmo y el humanismo van a sentarse contigo un día y va a haber una pregunta: ¿por qué esa sonrisa que tú tienes? ¿Por qué lo que está pasando con tu vida? Y la respuesta tuya va a ser: lávate en el estanque de Siloé. Lávate en el estanque de Siloé, porque Dios quiere transformar tu vida. Y quiero decirte que muchos, miles, millones han venido medio ciegos a ser tocados en la presencia del Señor. Desde un púlpito, en una plática, en un ejemplo, en un lugar, te paraste donde había un accidente y comenzaste a apoyar a alguien, viste a un huérfano en la calle y fuiste un Siloé para él. Ha sido algo especial. Sé un enviado, varón, sé una enviada. Sé que este año sé un enviado para el Señor en las situaciones donde Él te tiene. Asegúrate que estás envuelto en lo que Cristo quiere que estés envuelto. Asegúrate de que estás geográficamente en el lugar que debes de estar. Asegúrate de que estás
también en las relaciones que tienes que estar, porque esos son los lugares donde Él te ha mandado. Y cuando Él te ha mandado, entonces vas a ser efectivo para poder dar lo que tienes que dar. Sé el estanque de Siloé, así como Él lo fue. Dios te bendiga.